Vamos a dedicar los siguientes minutos para meditar en base a los pasajes que hemos compartido. Recuerde que esto es Dios hablando a cada uno de nosotros, particularmente como padres, como abuelos, y hemos seleccionado estos pasajes porque tienen que ver con la educación, tienen que ver con el nuevo año escolar que está por iniciarse, tienen que ver con algo que es de vital importancia que entendamos. La educación no es solamente tarea de la escuela. La educación es tarea de las familias, es tarea de la comunidad. Y esa educación no debe solamente centrarse a la parte académica, a que el niño aprenda o el jovencito a sumar, a restar, a dividir, a leer, a escribir, a saber historia, a saber biología. La educación integral tiene que ver con el total de la persona, de todos nuestros hijos y nuestros nietos, de todos los que van a la escuela. No se trata, repito, solamente de adquirir conocimientos para fortalecer la mente. Se trata también de atender otras áreas que son de igual manera importantes en la vida de cada uno, especialmente en la vida de los niños y de los jóvenes. Un joven, un niño como nosotros los adultos, no solamente somos mente, somos alma, somos espíritu, tenemos afectos, emociones, y todo ello tiene que ver con la educación integral. Qué importante es, pues, que nosotros atendamos en lo posible las diversas áreas en donde cada uno, particularmente de nuestros hijos, de nuestros nietos, está desarrollando en esta vida. ¿En qué consiste la educación integral? ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, el primer pasaje que leíamos hace un momento es un proverbio. Quiero recordarte que el libro de los proverbios está en la Biblia en una sección especial, juntamente con los libros de Job, Salmos, Eclesiastés y Cantares. El libro de proverbios contiene consejos de sabiduría, tanto a los papás como a los hijos. Queremos que nuestros hijos puedan crecer en una forma integral, ser educados integralmente. Hermanos, recurramos a la Escritura. ¿Y qué nos dice esta palabra? Nos dice: instruye al niño, al joven, en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quién está hablando aquí? ¿Está hablando Salomón o está hablando Dios a través de Salomón? Tú y yo sabemos que esta es palabra de Dios, y si está incluida en este proverbio es porque es necesaria e indispensable. Tú como papá, como mamá, como abuelito, abuelita, hermano, el consejo que Dios nos da es: no descuides la educación integral de tus hijos. Instrúyelos. Y la promesa que da Dios es: en el futuro, conforme ellos vayan creciendo, esta palabra que tú siembres ahora va a permanecer y va a dar fruto. Si tú descuidas esa parte de la educación, no estás cumpliendo con la voluntad de Dios para tu vida. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. And this is a word of God. ¿Qué aprendemos de ello? Que la educación es misión de los papás, como de los maestros, y agregaríamos también como de las instituciones que en la comunidad proveen entrenamiento en diferentes maneras.
Aquí al hablar de instrucción, estamos hablando de moldear el barro, por usar una figura del lenguaje, en las diferentes áreas que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos mente, tenemos físico, tenemos una parte afectiva donde están las emociones, tenemos una parte ética que tiene que ver con la conducta y tenemos, por supuesto, la parte espiritual, que es para mí la más importante entre todas, porque es la que nos enseña a compartir con Dios nuestra vida, a hablar con Dios, a aprender a tener una comunión personal. Hermano, hermana, tú que nos escuchas por los medios digitales, si tienes hijos, si tienes nietos, si tienes vecinos, familiares en la escuela, tu misión es educar, sí, moldear el barro en las diferentes áreas. No esperes a que tu hijo tenga 6 años para decir, lo voy a empezar a educar. La educación empieza desde el vientre de una mamá. La educación empieza desde que ella percibe el latido de la vida de un ser que Dios ya está formando. Lo que haga la mamá, los hábitos que tenga, son parte de esa formación de esta criatura. No esperemos a los 6 años. A los 6 años ya están totalmente formados, ya tienen todo lo necesario de acuerdo a quienes estudian esto, ya tienen todo lo básico, lo fundamental. De manera que hoy, si eres papá, mamá de hijos pequeños, piensa que ellos son como una plastilina que tú le puedes ir dando forma, no solo para que su conocimiento, sino sus emociones y su conducta puedan ser tales que sean ciudadanos útiles, que sean cristianos a quienes Dios les dé una misión. Sí, la instrucción en la familia es cuestión, es responsabilidad de los papás, como en la escuela o de los maestros, como en la comunidad, en la misma forma. Y recuerda, por favor, cada vez que veas a tu hijo, piensa que tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta tiene emociones. Cuida el lenguaje que tú uses con ellos. Modela con tu persona todo aquello que pueda servir para que crezcan sanos. ¿Quién no quiere ver a su hijo, a su nieto, a su hija, a su nieta sana? ¿Quién no quiere que se desarrolle a plenitud? Todos queremos esto, pero si solamente pensamos en el aspecto académico, estamos perdiendo la mayor parte de la vida. La parte académica cubre un 25% de la educación. Cuida de las emociones y de los afectos. Cuida éticamente. Da responsabilidades a los niños, aunque sean pequeñas las responsabilidades. Un niño que crece con responsabilidades en su casa es un niño que va a cumplir de adulto o como adulto con las responsabilidades de su trabajo. Si tú no lo haces y esperas que otros lo eduquen, ese no es el mejor camino. Educación integral. Atiende la parte afectiva, la parte de la conducta, la parte ética. Enseña a tus hijos a hablar con Dios, que te vean leyendo la Biblia, que te vean haciendo oración. Ora con ellos, así como los envías a los clubes, así como los envías a otras áreas que tú quieres que ellos desarrollen. Separa un tiempo en tal manera de que esa criatura, ese jovencito, vaya creciendo con estos valores que van a ser muy importantes en la vida. Nunca es tarde para empezar. ¿Sí?
En años anteriores, los modelos de familia era que el papá fuera a trabajar y la mamá se quedaba en su casa y atendía a sus hijos en muy diversas maneras. Hoy la mayoría de los papás, las mamás, tienen otras actividades, tienen otros trabajos. Que esto no tome lugar del tiempo de calidad que tú como mamá o papá, como abuelo o como abuela puedas dar a tus hijos. Acuérdate que tus hijos, tus nietos, aprenden por medio de tu ejemplo. Edúcalos éticamente, que respeten a los adultos mayores y otra serie de conductas que son indispensables en una sociedad organizada. Hoy por hoy, tristemente, la tecnología ha invadido tanto el seno del hogar que como mamá, como papá, prefiero darle su tableta, su teléfono inteligente, y ahí van a aprender. Pero desgraciadamente, si tú no cuidas de estos medios, pueden aprender muchas cosas que en vez de educarlos, les van a hacer grandes daños. No permitas que la tecnología ocupe el lugar que tú, como mamá, como papá, debes de tener. La tecnología sí nos enseña buenas cosas, pero no todo lo que está allí es bueno para ti. ¿Y qué queremos ver nosotros en nuestros hijos? Queremos ver personas educadas en su totalidad. Y eso tiene que ver, mis hermanos, con la parte espiritual, disculpen la redundancia, la repetición, con la parte de la conducta, con los aspectos físicos de salud, de bienestar, de ejercicio, con la parte cognitiva, con la parte académica. Instruye al niño en su camino. Si tú haces tu parte, Dios te promete que aunque sea un adulto mayor, no se va a apartar de él. Cristo dijo en alguna ocasión, yo soy el camino. El proverbio dice, instruye al niño en su camino, en el camino del niño acompañado de Jesús, y las cosas pueden ser muy diferentes a como hoy lo vemos y lo entendemos. Pero también es responsabilidad de nosotros inculcar en los niños y en los jovencitos, que aunque sea en una forma breve, que aprendan a hacer una oración pequeña. You all kids, you should pray when you wake up, when you go to school, when you go to bed at night. Because when you pray, God is going to be listening to you and He will respond to you. Esa es la manera. Sí, oramos por los hijos, pero enseñemos a ellos de la misma forma como David enseñó a su hijo Salomón. Salomón fue el que tomó el lugar de David, pero lo tomó siendo un jovencito. Y cuando tomó el lugar como rey, se dio cuenta que él era un joven sin experiencia, que le faltaba mucho por aprender. De manera que dijo, ¿qué voy a hacer frente a este pueblo tan grande? Se acordó de su infancia. Estoy seguro, lo puedo intuir del pasaje que estamos compartiendo, y se puso a hacer oración. ¿Y qué fue lo que oró Salomón para su persona? Como espero que tú como jovencito también lo hagas. Le dijo a Dios en oración, Padre, yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. I have no experience. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al que tú escogiste. Me estás pidiendo que yo haga algo que todavía no sé cómo hacerlo. Ayúdame, Señor. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar. Y aquí viene lo importante de esta oración. Y yo te pido, jovencito, niño, que hagas tuya esta oración. Da a tu siervo
un corazón entendido para que pueda juzgar y pueda hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Qué importante es que desde la edad temprana ellos puedan ver la diferencia de una conducta y de otra completamente opuesta. Dame ese entendimiento, dame ese corazón, so I can, the word is discern, yo pueda discernir, que yo pueda ver la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo. Así oró Salomón. Y tu hijo, tu hija, deben aprender a orar trayéndole a Dios cosas personales para su propio crecimiento. ¿Qué aprendemos de ello? Que como papás debemos inculcar en nuestros hijos desde temprana edad el hábito de la oración y la lectura. La lectura es fundamental, mis hermanos. Es como es el oxígeno que tú respiras para que tus pulmones funcionen en la manera correcta. Un niño que aprende a leer es una persona que se está dando la oportunidad de un futuro mucho más amplio y mucho más productivo. Lee con tus hijos una historia breve. No dejes, repito, esa parte de la educación a las tabletas digitales, a los teléfonos celulares, a las computadoras. Da tiempo de calidad y recibirás hijos de calidad en cada uno de tus hijos. Cuando hablamos de decisiones, los niños a diario ya están tomando decisiones. Sí, tú gobiernas sobre ellos y tú los orientas, pero desde ya ellos están tomando decisiones a diario. Algunas ni te das cuenta. Y para cuando abres los ojos es porque ya sucedió tal o cual cosa. Mis hermanos, la formación, la educación integral debe incluir los aspectos espirituales, éticos, como los intelectuales y los afectivos. Deja que tu hijo haga oración. Incúlcale ese hábito con tu ejemplo. Te garantizo, mi hermano, no por mi persona, por lo que Dios nos dice en su palabra, que si tú instruyes al niño en su carrera, aun cuando fuere un adulto, él va a recoger todos esos valores que tú les diste para ser personas productivas, como lo estamos compartiendo. ¿Sí? Nuestros hijos toman decisiones a cada momento. Y abramos los ojos. Las decisiones más trascendentales se toman en la juventud, en la temprana adolescencia. Ahí es donde se toman decisiones para cosas tan importantes que suceden en esos años en la vida de una persona. Inculquemos buenos hábitos a nuestros hijos, incluyendo la lectura y la oración, y podemos esperar de parte de Dios hijos en la medida de lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Podemos usar historias de la Biblia como las parábolas. Búscate, hay 30 parábolas nada más en Lucas. Hay algunas que son aplicables a los niños, a los jóvenes. Date un tiempo. Tú vas a invertir 10 minutos en leerlo y luego cuéntaselo, modélalo. Y la criatura va a retener esto con un valor muy importante para su vida. Si esto no fuera tan importante, probablemente este versículo de Lucas 2:52 no se hubiera escrito. Pero Dios sabe la importancia de la educación integral, holistic education. Y por eso, aún Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de José y María, tuvo que crecer,
fue parte de una familia. Quizá Jesús en alguna ocasión, como lo hizo, se le salió por allí y tuvo que su mamá y su papá corregirlo. En Jesús tú puedes ver un modelo de educación integral. Lucas dice que Jesús en su infancia estuvo sujeto a sus papás y por lo mismo creció en estatura, pero también creció en inteligencia, creció en sabiduría. No solamente para con la familia y las gentes, pero dice Lucas, Jesús creció en estas áreas diferentes para con Dios y los hombres. Nuestros hijos pueden seguir el modelo integral de educación que se le dio a Jesucristo. Por eso Jesús fue capaz de tantas cosas. Sí, era el Hijo de Dios, pero necesitaba desarrollar en su humanidad todos estos aspectos. Jesús creció en la parte cognitiva, en la parte física, en la parte de los afectos, en la parte ética y por supuesto en la parte espiritual. Y todas estas cosas le ayudaron en su ministerio, que fue de 3 años antes de morir en una cruz y resucitar al tercer día. Pero con todos estos aspectos que vio, Dios le permitió que pudiera crecer en una forma balanceada. Que si conforme la tradición lo dice, el papá era carpintero, estoy más que seguro que Jesús vio la importancia de un oficio en la vida para poder traer el sustento a la familia. Que si Jesús vio en María a una mujer piadosa de oración, estoy seguro que eso influyó en la vida espiritual de Jesús de igual manera. ¿De qué hablamos esta mañana? Estamos hablando de la educación en forma integral. Mira a tu hijo, edúcalo para que su corazón esté limpio y sano. Edúcalo para que su conducta ética sea la que le ayude a vivir en los medios en donde él va a crecer. Edúcalo espiritualmente para que él tenga un recurso más poderoso que el de papá y mamá al que pueda recurrir en cualquier momento. Educar integralmente, mis hermanos, es atender a las necesidades de toda la persona y no solamente de la parte académica. Espero en Dios que en esta meditación, como papás, estemos recordando cuál es nuestra responsabilidad, nuestra misión, y que podamos cumplir cabalmente, ya sea como papás o como abuelos, porque queremos ver a nuestros hijos felices, realizados en todas las áreas de la vida, con los talentos que Dios le ha dado a cada uno. Que esta palabra, que es palabra de Dios, sea efectiva en la vida de la Iglesia. Amén. En esta ocasión, en lugar de cantar un himno para antes de concluir nuestro servicio, voy a pedir que lean conmigo esta oración. Puestos en pie, vamos a leer y hacer nuestras las palabras, si usted así lo quiere, de esta oración. Son 2 páginas, pero en esta forma vamos respondiéndole a Dios y a su palabra que ha sido compartida en esta mañana. Oremos leyendo esto que está escrito en la pantalla. Todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos que nuestros hijos busquen la armonía con todos los miembros de la familia, pues eso los hará mejores seres humanos.
Dale siempre la capacidad de comunicar tu amor a los demás. Que en tu misericordia los perdones cuando fallen. Que aprendan por igual de sus errores como de sus aciertos, para que tomen las decisiones correctas cada día. Dales una mente sana, un espíritu humilde y un corazón dispuesto para hacer el bien. Protégelos de accidentes, enfermedades, abusos físicos, verbales y mentales. Ayúdanos como padres y abuelos para darles un buen ejemplo, que seamos justos, pacientes, generosos, a fin de modelarles el camino de Jesús. Perdónanos, Señor, si en alguna manera fallamos al convivir con ellos. Derrumba todas las barreras y transfórmanos en puentes de tu bondad y tu misericordia. No permitas que impongamos nuestra propia voluntad y nuestros prejuicios, que puedan volar con sus propias alas, que respiren con su propio aliento y que cumplan con el propósito de vida para el que tú los creaste. En el nombre de Jesús lo pedimos.